Dentro de la secuela, Zootopia 2 no aparece como un adorno de continuidad. Hablamos de la secuela animada de Walt Disney Animation Studios, estrenada en 2020. La decisión de poner ese elemento en primer plano importa porque la expectativa creada por el regreso a una ciudad que ya había demostrado que una fábula policíaca puede hablar de prejuicio sin renunciar al humor. La película tiene ahí una oportunidad concreta. Transformar una idea reconocible en una situación que fuerce a Judy y Nick a observar, preguntar y corregir el rumbo. En una historia policial, ese cambio vale más que una explicación solemne. Una pista debe abrir otra puerta, y una puerta nueva debe pedir una decisión. Dentro de la secuela, Judy Hopps no aparece como un adorno de continuidad. Hablamos de la primera agente coneja, cuya determinación abrió las puertas del departamento de policía de Zootopia. La decisión de poner ese elemento en primer plano importa porque su deseo de demostrar que la confianza no se gana una vez, sino que se sostiene cada vez que una decisión tiene consecuencias. La película tiene ahí una oportunidad concreta. Transformar una idea reconocible en una situación que fuerce a Judy y Nick a observar, preguntar y corregir el rumbo. En una historia policial, ese cambio vale más que una explicación solemne. Una pista debe abrir otra puerta, y una puerta nueva debe pedir una decisión. Dentro de la secuela, Nick Wilde no aparece como un adorno de continuidad. Hablamos de el zorro que pasó de sobrevivir con cinismo a llevar placa junto a Judy. La decisión de poner ese elemento en primer plano importa porque la tensión entre el instinto de protegerse y la responsabilidad de acompañar a alguien que cree firmemente en él. La película tiene ahí una oportunidad concreta. Transformar una idea reconocible en una situación que fuerce a Judy y Nick a observar, preguntar y corregir el rumbo. En una historia policial, ese cambio vale más que una explicación solemne. Una pista debe abrir otra puerta, y una puerta nueva debe pedir una decisión. Dentro de la secuela, Gary the Snake no aparece como un adorno de continuidad. Hablamos de la serpiente misteriosa, que la premisa oficial sitúa en el centro del nuevo caso. La decisión de poner ese elemento en primer plano importa, porque el cambio que produce la llegada de un reptil a una metrópolis organizada durante años alrededor de mamíferos. La película tiene ahí una oportunidad concreta. Transformar una idea reconocible en una situación que fuerce a Judy y Nick a observar, preguntar y corregir el rumbo. En una historia policial, ese cambio vale más que una explicación solemne. Una pista debe abrir otra puerta, y una puerta nueva debe pedir una decisión. Dentro de la secuela, la pareja Judy y Nick no aparece como un adorno de continuidad. Hablamos de dos agentes con experiencias, ritmos y formas de interpretar el peligro muy distintas. La decisión de poner ese elemento en primer plano importa porque la idea de que una buena dupla no elimina las diferencias, sino que aprende a trabajar dentro de ellas. La película tiene ahí una oportunidad concreta. Transformar una idea reconocible en una situación que fuerce a Judy y Nick a observar, preguntar y corregir el rumbo. En una historia policial, ese cambio vale más que una explicación solemne. Una pista debe abrir otra puerta, y una puerta nueva debe pedir una decisión. Dentro de la secuela, la ciudad de Zootopia no aparece como un adorno de continuidad. Hablamos de una metrópolis construida para que especies muy distintas compartan calles, trabajos y aspiraciones. La decisión de poner ese elemento en primer plano importa porque la fragilidad de cualquier promesa de convivencia cuando aparece alguien que el sistema no esperaba. La película tiene ahí una oportunidad concreta. Transformar una idea reconocible en una situación que fuerce a Judy y Nick a observar, preguntar y corregir el rumbo. En una historia policial, ese cambio vale más que una explicación solemne. Una pista debe abrir otra puerta, y una puerta nueva debe pedir una decisión. Dentro de la secuela, el nuevo misterio no aparece como un adorno de continuidad.
Hablamos de una investigación que obliga a Judy y Nick a seguir pistas fuera de las rutas cómodas de su rutina. La decisión de poner ese elemento en primer plano importa porque la necesidad de mirar mejor antes de decidir quién parece culpable y quién merece ser escuchado. La película tiene ahí una oportunidad concreta: transformar una idea reconocible en una situación que fuerce a Judy y Nick a observar, preguntar y corregir el rumbo. En una historia policial, ese cambio vale más que una explicación solemne. Una pista debe abrir otra puerta, y una puerta nueva debe pedir una decisión. Dentro de la secuela, el tono policial no aparece como un adorno de continuidad. Hablamos de la herencia de una historia que mezcla persecución, investigación, comedia y tensión de compañeros. La decisión de poner ese elemento en primer plano importa porque el valor de convertir la curiosidad del espectador en una cadena clara de causa, presión, decisión y consecuencia. La película tiene ahí una oportunidad concreta: transformar una idea reconocible en una situación que fuerce a Judy y Nick a observar, preguntar y corregir el rumbo. En una historia policial, ese cambio vale más que una explicación solemne. Una pista debe abrir otra puerta y una puerta nueva debe pedir una decisión. Dentro de la secuela, la llegada de un reptil no aparece como un adorno de continuidad. Hablamos de un detalle de la premisa que altera de inmediato las reglas visuales y sociales conocidas de Zootopia. La decisión de poner ese elemento en primer plano importa porque la pregunta sobre quién define las fronteras invisibles de una ciudad y por qué algunas presencias causan miedo antes de hacer nada. La película tiene ahí una oportunidad concreta: transformar una idea reconocible en una situación que fuerce a Judy y Nick a observar, preguntar y corregir el rumbo. En una historia policial, ese cambio vale más que una explicación solemne. Una pista debe abrir otra puerta, y una puerta nueva debe pedir una decisión. Dentro de la secuela, el regreso de Ginnifer Goodwin no aparece como un adorno de continuidad. Hablamos de la voz original de Judy Hopps, ligada a la energía directa y optimista del personaje. La decisión de poner ese elemento en primer plano importa porque la continuidad emocional que necesita una secuela cuando retoma a una protagonista tan reconocible. La película tiene ahí una oportunidad concreta: transformar una idea reconocible en una situación que fuerce a Judy y Nick a observar, preguntar y corregir el rumbo. En una historia policial, ese cambio vale más que una explicación solemne. Una pista debe abrir otra puerta, y una puerta nueva debe pedir una decisión. Dentro de la secuela, el regreso de Jason Bateman no aparece como un adorno de continuidad. Hablamos de la voz original de Nick Wilde, esencial para el humor seco y la vulnerabilidad calculada del zorro. La decisión de poner ese elemento en primer plano importa porque la posibilidad de escuchar a Nick desde una etapa distinta, con más experiencia pero sin borrar su antigua cautela. La película tiene ahí una oportunidad concreta: transformar una idea reconocible en una situación que fuerce a Judy y Nick a observar, preguntar y corregir el rumbo. En una historia policial, ese cambio vale más que una explicación solemne. Una pista debe abrir otra puerta, y una puerta nueva debe pedir una decisión. Dentro de la secuela, Ke-Huy Quan no aparece como un adorno de continuidad. Hablamos de la incorporación de su voz como Gary the Snake. La decisión de poner ese elemento en primer plano importa porque la oportunidad de presentar una figura nueva sin reducirla a una amenaza de una sola nota. La película tiene ahí una oportunidad concreta: transformar una idea reconocible en una situación que fuerce a Judy y Nick a observar, preguntar y corregir el rumbo. En una historia policial, ese cambio vale más que una explicación solemne. Una pista debe abrir otra puerta, y una puerta nueva debe pedir una decisión. Dentro de la secuela, Fortune Feimster no aparece como un adorno de continuidad. Hablamos de una de las nuevas voces anunciadas para ampliar el reparto de la secuela.
La decisión de poner ese elemento en primer plano importa porque la forma en que un elenco nuevo puede abrir espacios cómicos y sociales dentro de un mundo que el público ya conoce. La película tiene ahí una oportunidad concreta. Transformar una idea reconocible en una situación que fuerce a Judy y Nick a observar, preguntar y corregir el rumbo. En una historia policial, ese cambio vale más que una explicación solemne. Una pista debe abrir otra puerta, y una puerta nueva debe pedir una decisión. Dentro de la secuela, Quinta Brunson no aparece como un adorno de continuidad. Hablamos de una de las nuevas incorporaciones de voz anunciadas para la película. La decisión de poner ese elemento en primer plano importa porque la importancia de que una continuación no dependa únicamente de repetir los mismos encuentros del primer relato. La película tiene ahí una oportunidad concreta: transformar una idea reconocible en una situación que fuerce a Judy y Nick a observar, preguntar y corregir el rumbo. En una historia policial, ese cambio vale más que una explicación solemne. Una pista debe abrir otra puerta y una puerta nueva debe pedir una decisión. Dentro de la secuela, Shakira como Gazelle no aparece como un adorno de continuidad. Hablamos del regreso de la estrella musical de Zootopia. La decisión de poner ese elemento en primer plano importa porque el uso de una figura pública dentro de la ciudad para recordar que la cultura popular también forma parte de su identidad colectiva. La película tiene ahí una oportunidad concreta: transformar una idea reconocible en una situación que fuerce a Judy y Nick a observar, preguntar y corregir el rumbo. En una historia policial, ese cambio vale más que una explicación solemne. Una pista debe abrir otra puerta, y una puerta nueva debe pedir una decisión. Dentro de la secuela, Jared Bush no aparece como un adorno de continuidad. Hablamos del director y guionista vinculado a la continuación y una figura creativa central de la primera película. La decisión de poner ese elemento en primer plano importa porque la ventaja de contar con alguien que conoce los mecanismos del mundo, pero debe encontrar una razón real para volver a ellos. La película tiene ahí una oportunidad concreta: transformar una idea reconocible en una situación que fuerce a Judy y Nick a observar, preguntar y corregir el rumbo. En una historia policial, ese cambio vale más que una explicación solemne. Una pista debe abrir otra puerta, y una puerta nueva debe pedir una decisión. Dentro de la secuela, Yvette Merino no aparece como un adorno de continuidad. Hablamos de la productora de Zootopia 2. La decisión de poner ese elemento en primer plano importa porque el trabajo de sostener una producción de animación que debe ampliar una ciudad famosa sin convertir la escala en ruido. La película tiene ahí una oportunidad concreta: transformar una idea reconocible en una situación que fuerce a Judy y Nick a observar, preguntar y corregir el rumbo. En una historia policial, ese cambio vale más que una explicación solemne. Una pista debe abrir otra puerta, y una puerta nueva debe pedir una decisión. Dentro de la secuela, Walt Disney Animation Studios no aparece como un adorno de continuidad. Hablamos del estudio detrás de una secuela que retoma uno de sus universos contemporáneos más flexibles. La decisión de poner ese elemento en primer plano importa porque el desafío de equilibrar aventura familiar, detalle visual, humor y una idea social que no se vuelva sermón. La película tiene ahí una oportunidad concreta: transformar una idea reconocible en una situación que fuerce a Judy y Nick a observar, preguntar y corregir el rumbo. En una historia policial, ese cambio vale más que una explicación solemne. Una pista debe abrir otra puerta, y una puerta nueva debe pedir una decisión. Dentro de la secuela, el estreno de 2025 no aparece como un adorno de continuidad. Hablamos del momento en que la continuación llegó después de varios años de espera, desde la primera película. La decisión de poner ese elemento en primer plano importa porque la necesidad de justificar la distancia temporal con un conflicto
que no parezca una simple repetición del caso anterior. La película tiene ahí una oportunidad concreta, transformar una idea reconocible en una situación que fuerce a Judy y Nick a observar, preguntar y corregir el rumbo. En una historia policial, ese cambio vale más que una explicación solemne. Una pista debe abrir otra puerta, y una puerta nueva debe pedir una decisión. Dentro de la secuela, la memoria de la primera Zootopia no aparece como un adorno de continuidad. Hablamos del antecedente de una investigación que destapó un miedo fabricado y puso a Judy y Nick frente a sus propias ideas. La decisión de poner ese elemento en primer plano importa porque el punto de partida que vuelve más exigente el nuevo caso, porque los personajes ya no pueden aprender exactamente la misma lección. La película tiene ahí una oportunidad concreta, transformar una idea reconocible en una situación que fuerce a Judy y Nick a observar, preguntar y corregir el rumbo. En una historia policial, ese cambio vale más que una explicación solemne. Una pista debe abrir otra puerta, y una puerta nueva debe pedir una decisión. Dentro de la secuela, el entrenamiento de Judy y Nick no aparece como un adorno de continuidad. Hablamos de la relación profesional que la premisa presenta sometida a presión durante la investigación. La decisión de poner ese elemento en primer plano importa porque la diferencia entre colaborar cuando todo sale bien y confiar cuando una pista incomoda a ambos. La película tiene ahí una oportunidad concreta, transformar una idea reconocible en una situación que fuerce a Judy y Nick a observar, preguntar y corregir el rumbo. En una historia policial, ese cambio vale más que una explicación solemne. Una pista debe abrir otra puerta, y una puerta nueva debe pedir una decisión. Dentro de la secuela, las zonas nuevas de la ciudad no aparece como un adorno de continuidad. Hablamos de los espacios inéditos que la aventura promete recorrer más allá de las áreas ya familiares. La decisión de poner ese elemento en primer plano importa, porque la posibilidad de revelar que una ciudad aparentemente unida contiene ritmos, reglas y perspectivas que no se ven desde el centro. La película tiene ahí una oportunidad concreta, transformar una idea reconocible en una situación que fuerce a Judy y Nick a observar, preguntar y corregir el rumbo. En una historia policial, ese cambio vale más que una explicación solemne. Una pista debe abrir otra puerta, y una puerta nueva debe pedir una decisión. Dentro de la secuela, la animación no aparece como un adorno de continuidad. Hablamos de un medio que permite que cada especie tenga tamaño, movimiento, textura y forma de ocupar el espacio. La decisión de poner ese elemento en primer plano importa porque la manera en que el diseño puede contar algo antes de que un personaje explique lo que siente. La película tiene ahí una oportunidad concreta, transformar una idea reconocible en una situación que fuerce a Judy y Nick a observar, preguntar y corregir el rumbo. En una historia policial, ese cambio vale más que una explicación solemne. Una pista debe abrir otra puerta, y una puerta nueva debe pedir una decisión. Dentro de la secuela, el humor de compañeros no aparece como un adorno de continuidad. Hablamos de la fricción natural entre una coneja metódica y un zorro que lee el ambiente con rapidez. La decisión de poner ese elemento en primer plano importa porque la utilidad dramática de la comedia, cuando alivia una persecución y al mismo tiempo revela una diferencia verdadera entre los protagonistas. La película tiene ahí una oportunidad concreta, transformar una idea reconocible en una situación que fuerce a Judy y Nick a observar, preguntar y corregir el rumbo. En una historia policial, ese cambio vale más que una explicación solemne. Una pista debe abrir otra puerta, y una puerta nueva debe pedir una decisión. Dentro de la secuela, la investigación no aparece como un adorno de continuidad. Hablamos de una estructura que obliga a formular preguntas, comprobar indicios y corregir conclusiones apresuradas.
La decisión de poner ese elemento en primer plano importa porque una herramienta especialmente adecuada para un mundo que habla de prejuicios, porque investigar bien exige no convertir una impresión en sentencia. La película tiene ahí una oportunidad concreta: transformar una idea reconocible en una situación que fuerce a Judy y Nick a observar, preguntar y corregir el rumbo. En una historia policial, ese cambio vale más que una explicación solemne. Una pista debe abrir otra puerta y una puerta nueva debe pedir una decisión. Dentro de la secuela, la confianza no aparece como un adorno de continuidad. Hablamos del recurso emocional que Judy y Nick deben cuidar mientras el caso los empuja hacia decisiones difíciles. La decisión de poner ese elemento en primer plano importa porque el hecho de que confiar no equivale a ignorar los riesgos, sino a hablar con claridad antes de dejar que la sospecha ocupe todo el espacio. La película tiene ahí una oportunidad concreta: transformar una idea reconocible en una situación que fuerce a Judy y Nick a observar, preguntar y corregir el rumbo. En una historia policial, ese cambio vale más que una explicación solemne. Una pista debe abrir otra puerta y una puerta nueva debe pedir una decisión. Dentro de la secuela, la diferencia de especies no aparece como un adorno de continuidad. Hablamos de la base visual y social de una ciudad donde cada habitante trae necesidades y capacidades distintas. La decisión de poner ese elemento en primer plano importa porque la oportunidad de mostrar diversidad como una realidad práctica, no como un eslogan repetido. La película tiene ahí una oportunidad concreta: transformar una idea reconocible en una situación que fuerce a Judy y Nick a observar, preguntar y corregir el rumbo. En una historia policial, ese cambio vale más que una explicación solemne. Una pista debe abrir otra puerta y una puerta nueva debe pedir una decisión. Dentro de la secuela, la figura de la serpiente no aparece como un adorno de continuidad. Hablamos de un animal cuya presencia cambia el imaginario de una ciudad conocida por su población mamífera. La decisión de poner ese elemento en primer plano importa porque la fuerza de un símbolo que puede despertar temores rápidos y obligar a los personajes a distinguir entre imagen, rumor y verdad. La película tiene ahí una oportunidad concreta: transformar una idea reconocible en una situación que fuerce a Judy y Nick a observar, preguntar y corregir el rumbo. En una historia policial, ese cambio vale más que una explicación solemne. Una pista debe abrir otra puerta y una puerta nueva debe pedir una decisión. Dentro de la secuela, la música de Michael Giacchino no aparece como un adorno de continuidad. Hablamos del regreso del compositor asociado con la identidad sonora de la primera película. La decisión de poner ese elemento en primer plano importa porque la manera en que una banda sonora puede devolvernos a la ciudad sin impedir que el nuevo misterio encuentre su propio pulso. La película tiene ahí una oportunidad concreta: transformar una idea reconocible en una situación que fuerce a Judy y Nick a observar, preguntar y corregir el rumbo. En una historia policial, ese cambio vale más que una explicación solemne. Una pista debe abrir otra puerta y una puerta nueva debe pedir una decisión. Dentro de la secuela no aparece como un adorno de continuidad. Hablamos de una forma narrativa que carga con recuerdos afectivos, expectativas comerciales y comparaciones inevitables. La decisión de poner ese elemento en primer plano importa porque la obligación de ampliar el mundo desde una necesidad dramática y no solamente desde la nostalgia. La película tiene ahí una oportunidad concreta: transformar una idea reconocible en una situación que fuerce a Judy y Nick a observar, preguntar y corregir el rumbo. En una historia policial, ese cambio vale más que una explicación solemne. Una pista debe abrir otra puerta y una puerta nueva debe pedir una decisión. Dentro de la secuela, la aventura familiar no aparece como un adorno de continuidad. Hablamos de un relato pensado para que distintas edades
puedan seguir la acción y encontrar algo propio en los personajes. La decisión de poner ese elemento en primer plano importa porque la posibilidad de tratar una idea compleja con claridad, imágenes concretas y consecuencias que se entienden sin cinismo. La película tiene ahí una oportunidad concreta, transformar una idea reconocible en una situación que fuerce a Judy y Nick a observar, preguntar y corregir el rumbo. En una historia policial, ese cambio vale más que una explicación solemne. Una pista debe abrir otra puerta y una puerta nueva debe pedir una decisión. Dentro de la secuela, el conflicto institucional no aparece como un adorno de continuidad. Hablamos de la presión que surge cuando una ciudad debe responder a una presencia que altera sus hábitos. La decisión de poner ese elemento en primer plano importa porque la pregunta por las reglas, a quién protegen, a quién dejan fuera y quién tiene permiso de cuestionarlas. La película tiene ahí una oportunidad concreta, transformar una idea reconocible en una situación que fuerce a Judy y Nick a observar, preguntar y corregir el rumbo. En una historia policial, ese cambio vale más que una explicación solemne. Una pista debe abrir otra puerta y una puerta nueva debe pedir una decisión. Dentro de la secuela, el ritmo no aparece como un adorno de continuidad. Hablamos de la alternancia entre pista, desplazamiento, conversación y descubrimiento que una historia de detectives necesita. La decisión de poner ese elemento en primer plano importa porque la importancia de que cada escena cambia algo en el caso o en la relación entre los agentes. La película tiene ahí una oportunidad concreta, transformar una idea reconocible en una situación que fuerce a Judy y Nick a observar, preguntar y corregir el rumbo. En una historia policial, ese cambio vale más que una explicación solemne. Una pista debe abrir otra puerta y una puerta nueva debe pedir una decisión. Dentro de la secuela, la curiosidad no aparece como un adorno de continuidad. Hablamos de la cualidad que empuja a Judy a avanzar y que Nick aprende a convertir en responsabilidad. La decisión de poner ese elemento en primer plano importa porque la diferencia entre buscar una respuesta para confirmar una idea y buscarla para aceptar que una idea puede estar equivocada. La película tiene ahí una oportunidad concreta. Transformar una idea reconocible en una situación que fuerce a Judy y Nick a observar, preguntar y corregir el rumbo. En una historia policial, ese cambio vale más que una explicación solemne. Una pista debe abrir otra puerta y una puerta nueva debe pedir una decisión. Dentro de la secuela, el miedo no aparece como un adorno de continuidad. Hablamos de una reacción rápida que el mundo de Zootopia conoce bien y que el nuevo caso puede volver a activar. La decisión de poner ese elemento en primer plano importa porque el riesgo de que una emoción útil para sobrevivir se convierta en una excusa para dejar de pensar. La película tiene ahí una oportunidad concreta. Transformar una idea reconocible en una situación que fuerce a Judy y Nick a observar, preguntar y corregir el rumbo. En una historia policial, ese cambio vale más que una explicación solemne. Una pista debe abrir otra puerta y una puerta nueva debe pedir una decisión. Dentro de la secuela, la amistad no aparece como un adorno de continuidad. Hablamos del vínculo que sostiene a los dos agentes cuando su trabajo les exige honestidad y paciencia. La decisión de poner ese elemento en primer plano importa porque la madurez de una relación que puede discutir sin transformar cada desacuerdo en una ruptura definitiva. La película tiene ahí una oportunidad concreta. Transformar una idea reconocible en una situación que fuerce a Judy y Nick a observar, preguntar y corregir el rumbo. En una historia policial, ese cambio vale más que una explicación solemne. Una pista debe abrir otra puerta y una puerta nueva debe pedir una decisión. Dentro de la secuela, la identidad de Judy no aparece como un adorno de continuidad. Hablamos de la mezcla de idealismo, disciplina y ansiedad por estar a la altura de su propia promesa.
La decisión de poner ese elemento en primer plano importa porque la posibilidad de que su optimismo evolucione, menos necesidad de demostrar y más capacidad de escuchar. La película tiene ahí una oportunidad concreta. Transformar una idea reconocible en una situación que fuerce a Judy y Nick a observar, preguntar y corregir el rumbo. En una historia policial, ese cambio vale más que una explicación solemne. Una pista debe abrir otra puerta, y una puerta nueva debe pedir una decisión. Dentro de la secuela, la identidad de Nick no aparece como un adorno de continuidad. Hablamos de la experiencia de alguien que aprendió a anticipar el rechazo antes de que ocurriera. La decisión de poner ese elemento en primer plano importa porque el interés de verlo elegir entre la ironía que lo protegía y la confianza que construyó junto a Judy. La película tiene ahí una oportunidad concreta. Transformar una idea reconocible en una situación que fuerce a Judy y Nick a observar, preguntar y corregir el rumbo. En una historia policial, ese cambio vale más que una explicación solemne. Una pista debe abrir otra puerta y una puerta nueva debe pedir una decisión. Dentro de la secuela, la escala de la ciudad no aparece como un adorno de continuidad. Hablamos de un tablero donde una noticia, una persecución o una decisión política pueden afectar a miles de habitantes. La decisión de poner ese elemento en primer plano importa porque el contraste entre un caso íntimo de dos agentes y las consecuencias públicas que puede tener una conclusión equivocada. La película tiene ahí una oportunidad concreta, transformar una idea reconocible en una situación que fuerce a Judy y Nick a observar, preguntar y corregir el rumbo. En una historia policial, ese cambio vale más que una explicación solemne. Una pista debe abrir otra puerta, y una puerta nueva debe pedir una decisión. Dentro de la secuela, la promesa visual no aparece como un adorno de continuidad. Hablamos del reencuentro con una ciudad de barrios, climas, tamaños y velocidades distintas. La decisión de poner ese elemento en primer plano importa porque el placer de reconocer un universo conocido mientras se descubren rincones que cambian nuestra idea de cómo funciona. La película tiene ahí una oportunidad concreta. Transformar una idea reconocible en una situación que fuerce a Judy y Nick a observar, preguntar y corregir el rumbo. En una historia policial, ese cambio vale más que una explicación solemne. Una pista debe abrir otra puerta, y una puerta nueva debe pedir una decisión. Dentro de la secuela, la voz de los nuevos personajes no aparece como un adorno de continuidad. Hablamos de un reparto ampliado que acompaña a Judy, Nick y Gary en una etapa distinta de la historia. La decisión de poner ese elemento en primer plano importa porque la necesidad de que cada llegada modifique una relación, una pista o una forma de mirar el conflicto. La película tiene ahí una oportunidad concreta. Transformar una idea reconocible en una situación que fuerce a Judy y Nick a observar, preguntar y corregir el rumbo. En una historia policial, ese cambio vale más que una explicación solemne. Una pista debe abrir otra puerta, y una puerta nueva debe pedir una decisión. Dentro de la secuela, la responsabilidad no aparece como un adorno de continuidad. Hablamos de la consecuencia inevitable de llevar una placa en una ciudad tan diversa. La decisión de poner ese elemento en primer plano importa porque la diferencia entre aplicar una norma con rapidez y comprender el impacto humano de la manera en que se aplica. La película tiene ahí una oportunidad concreta. Transformar una idea reconocible en una situación que fuerce a Judy y Nick a observar, preguntar y corregir el rumbo. En una historia policial, ese cambio vale más que una explicación solemne. Una pista debe abrir otra puerta, y una puerta nueva debe pedir una decisión. Dentro de la secuela, la esperanza no aparece como un adorno de continuidad. Hablamos de la energía que atraviesa el mundo de Zootopia, incluso cuando sus habitantes se encuentran divididos. La decisión de poner ese elemento en primer plano importa porque una esperanza útil que no niega la dificultad
sino que obliga a trabajar para que la convivencia sea más que una decoración. La película tiene ahí una oportunidad concreta: transformar una idea reconocible en una situación que fuerce a Judy y Nick a observar, preguntar y corregir el rumbo. En una historia policial, ese cambio vale más que una explicación solemne. Una pista debe abrir otra puerta, y una puerta nueva debe pedir una decisión. Conviene detenerse en Zootopia 2 porque se trata de la secuela animada de Walt Disney Animation Studios, estrenada en 2025. No es un detalle que exista por separado del resto del relato. Su lugar dentro de la secuela puede aclarar la expectativa creada por el regreso a una ciudad que ya había demostrado que una fábula policíaca puede hablar de prejuicio sin renunciar al humor. Eso devuelve la atención a lo esencial. ¿Qué hecho altera el caso? ¿Quién interpreta mal lo que ve y cómo una conclusión rápida puede poner en riesgo una relación o a toda una comunidad? La aventura conserva su pulso cuando cada descubrimiento modifica algo real, incluso en los momentos más cómicos. Conviene detenerse en Judy Hopps, porque se trata de la primera agente coneja cuya determinación abrió las puertas del departamento de policía de Zootopia. No es un detalle que exista por separado del resto del relato. Su lugar dentro de la secuela puede aclarar su deseo de demostrar que la confianza no se gana una vez, sino que se sostiene cada vez que una decisión tiene consecuencias. Eso devuelve la atención a lo esencial. ¿Qué hecho altera el caso? ¿Quién interpreta mal lo que ve? ¿Y cómo una conclusión rápida puede poner en riesgo una relación o a toda una comunidad? La aventura conserva su pulso cuando cada descubrimiento modifica algo real, incluso en los momentos más cómicos. Conviene detenerse en Nick Wilde porque se trata de El Zorro, que pasó de sobrevivir con cinismo a llevar placa junto a Judy. No es un detalle que exista por separado del resto del relato. Su lugar dentro de la secuela puede aclarar la tensión entre el instinto de protegerse y la responsabilidad de acompañar a alguien que cree firmemente en él. Eso devuelve la atención a lo esencial. ¿Qué hecho altera el caso? ¿Quién interpreta mal lo que ve? ¿Y cómo una conclusión rápida puede poner en riesgo una relación o a toda una comunidad? La aventura conserva su pulso cuando cada descubrimiento modifica algo real, incluso en los momentos más cómicos. Conviene detenerse en Gary the Snake porque se trata de la serpiente misteriosa que la premisa oficial sitúa en el centro del nuevo caso. No es un detalle que exista por separado del resto del relato. Su lugar dentro de la secuela puede aclarar el cambio que produce la llegada de un reptil a una metrópolis organizada durante años alrededor de mamíferos. Eso devuelve la atención a lo esencial. ¿Qué hecho altera el caso? ¿Quién interpreta mal lo que ve? ¿Y cómo una conclusión rápida puede poner en riesgo una relación o a toda una comunidad? La aventura conserva su pulso cuando cada descubrimiento modifica algo real, incluso en los momentos más cómicos. Conviene detenerse en la pareja Judy y Nick, porque se trata de dos agentes con experiencias, ritmos y formas de interpretar el peligro muy distintas. No es un detalle que exista por separado del resto del relato. Su lugar dentro de la secuela puede aclarar la idea de que una buena dupla no elimina las diferencias, sino que aprende a trabajar dentro de ellas. Eso devuelve la atención a lo esencial. ¿Qué hecho altera el caso? ¿Quién interpreta mal lo que ve? ¿Y cómo una conclusión rápida puede poner en riesgo una relación o a toda una comunidad? La aventura conserva su pulso cuando cada descubrimiento modifica algo real, incluso en los momentos más cómicos. Conviene detenerse en la ciudad de Zootopia porque se trata de una metrópolis construida para que especies muy distintas compartan calles, trabajos y aspiraciones. No es un detalle que exista por separado del resto del relato. Su lugar dentro de la secuela puede aclarar la fragilidad de cualquier promesa de convivencia cuando aparece alguien que el sistema no esperaba. Eso devuelve la atención a lo esencial. ¿Qué hecho altera el caso? ¿Quién interpreta mal lo que ve?
y cómo una conclusión rápida puede poner en riesgo una relación o a toda una comunidad. La aventura conserva su pulso cuando cada descubrimiento modifica algo real, incluso en los momentos más cómicos. Conviene detenerse en el nuevo misterio, porque se trata de una investigación que obliga a Judy y Nick a seguir pistas fuera de las rutas cómodas de su rutina. No es un detalle que exista por separado del resto del relato. Su lugar dentro de la secuela puede aclarar la necesidad de mirar mejor antes de decidir quién parece culpable y quién merece ser escuchado. Eso devuelve la atención a lo esencial. ¿Qué hecho altera el caso? ¿Quién interpreta mal lo que ve? ¿Y cómo una conclusión rápida puede poner en riesgo una relación o a toda una comunidad? La aventura conserva su pulso cuando cada descubrimiento modifica algo real, incluso en los momentos más cómicos. Conviene detenerse en el tono policial porque se trata de la herencia de una historia que mezcla persecución, investigación, comedia y tensión de compañeros. No es un detalle que exista por separado del resto del relato. Su lugar dentro de la secuela puede aclarar el valor de convertir la curiosidad del espectador en una cadena clara de causa, presión, decisión y consecuencia. Eso devuelve la atención a lo esencial. ¿Qué hecho altera el caso? ¿Quién interpreta mal lo que ve? ¿Y cómo una conclusión rápida puede poner en riesgo una relación o a toda una comunidad? La aventura conserva su pulso cuando cada descubrimiento modifica algo real, incluso en los momentos más cómicos. Conviene detenerse en la llegada de un reptil porque se trata de un detalle de la premisa que altera de inmediato las reglas visuales y sociales conocidas de Zootopia. No es un detalle que exista por separado del resto del relato. Su lugar dentro de la secuela puede aclarar la pregunta sobre quién define las fronteras invisibles de una ciudad y por qué algunas presencias causan miedo antes de hacer nada. Eso devuelve la atención a lo esencial. ¿Qué hecho altera el caso? ¿Quién interpreta mal lo que ve? ¿Y cómo una conclusión rápida puede poner en riesgo una relación o a toda una comunidad? La aventura conserva su pulso cuando cada descubrimiento modifica algo real, incluso en los momentos más cómicos. Conviene detenerse en el regreso de Jennifer Goodwin, porque se trata de la voz original de Judy Hopps, ligada a la energía directa y optimista del personaje. No es un detalle que exista por separado del resto del relato. Su lugar dentro de la secuela puede aclarar la continuidad emocional que necesita una secuela cuando retoma a una protagonista tan reconocible. Eso devuelve la atención a lo esencial. ¿Qué hecho altera el caso? ¿Quién interpreta mal lo que ve? ¿Y cómo una conclusión rápida puede poner en riesgo una relación o a toda una comunidad? La aventura conserva su pulso cuando cada descubrimiento modifica algo real, incluso en los momentos más cómicos. Conviene detenerse en el regreso de Jason Bateman, porque se trata de la voz original de Nick Wilde, esencial para el humor seco y la vulnerabilidad calculada del zorro. No es un detalle que exista por separado del resto del relato. Su lugar dentro de la secuela puede aclarar la posibilidad de escuchar a Nick desde una etapa distinta, con más experiencia pero sin borrar su antigua cautela. Eso devuelve la atención a lo esencial. ¿Qué hecho altera el caso? ¿Quién interpreta mal lo que ve y cómo una conclusión rápida puede poner en riesgo una relación o a toda una comunidad? La aventura conserva su pulso cuando cada descubrimiento modifica algo real, incluso en los momentos más cómicos. Conviene detenerse en Ke-Huy Quan, porque se trata de la incorporación de su voz como Gary the Snake. No es un detalle que exista por separado del resto del relato. Su lugar dentro de la secuela puede aclarar la oportunidad de presentar una figura nueva sin reducirla a una amenaza de una sola nota. Eso devuelve la atención a lo esencial. ¿Qué hecho altera el caso? ¿Quién interpreta mal lo que ve? ¿Y cómo una conclusión rápida puede poner en riesgo una relación o a toda una comunidad? La aventura conserva su pulso cuando cada descubrimiento modifica algo real, incluso en los momentos más cómicos.
Conviene detenerse en Fortune Feimster porque se trata de una de las nuevas voces anunciadas para ampliar el reparto de la secuela. No es un detalle que exista por separado del resto del relato. Su lugar dentro de la secuela puede aclarar la forma en que un elenco nuevo puede abrir espacios cómicos y sociales dentro de un mundo que el público ya conoce. Eso devuelve la atención a lo esencial. ¿Qué hecho altera el caso? ¿Quién interpreta mal lo que ve? ¿Y cómo una conclusión rápida puede poner en riesgo una relación o a toda una comunidad? La aventura conserva su pulso cuando cada descubrimiento modifica algo real, incluso en los momentos más cómicos. Conviene detenerse en Quinta Brunson porque se trata de una de las nuevas incorporaciones de voz anunciadas para la película. No es un detalle que exista por separado del resto del relato. Su lugar dentro de la secuela puede aclarar la importancia de que una continuación no dependa únicamente de repetir los mismos encuentros del primer relato. Eso devuelve la atención a lo esencial. ¿Qué hecho altera el caso? ¿Quién interpreta mal lo que ve? ¿Y cómo una conclusión rápida puede poner en riesgo una relación o a toda una comunidad? La aventura conserva su pulso cuando cada descubrimiento modifica algo real, incluso en los momentos más cómicos. Conviene detenerse en Shakira como Gazelle, porque se trata de el regreso de la estrella musical de Zootopia. No es un detalle que exista por separado del resto del relato. Su lugar dentro de la secuela puede aclarar el uso de una figura pública dentro de la ciudad para recordar que la cultura popular también forma parte de su identidad colectiva. Eso devuelve la atención a lo esencial. ¿Qué hecho altera el caso? ¿Quién interpreta mal lo que ve? ¿Y cómo una conclusión rápida puede poner en riesgo una relación o a toda una comunidad? La aventura conserva su pulso cuando cada descubrimiento modifica algo real, incluso en los momentos más cómicos. Conviene detenerse en Jared Bush porque se trata del director y guionista vinculado a la continuación y una figura creativa central de la primera película. No es un detalle que exista por separado del resto del relato. Su lugar dentro de la secuela puede aclarar la ventaja de contar con alguien que conoce los mecanismos del mundo, pero debe encontrar una razón real para volver a ellos. Eso devuelve la atención a lo esencial. ¿Qué hecho altera el caso? ¿Quién interpreta mal lo que ve? ¿Y cómo una conclusión rápida puede poner en riesgo una relación o a toda una comunidad? La aventura conserva su pulso cuando cada descubrimiento modifica algo real, incluso en los momentos más cómicos. Conviene detenerse en Yvette Merino, porque se trata de la productora de Zootopia 2. No es un detalle que exista por separado del resto del relato. Su lugar dentro de la secuela puede aclarar el trabajo de sostener una producción de animación que debe ampliar una ciudad famosa sin convertir la escala en ruido. Eso devuelve la atención a lo esencial. ¿Qué hecho altera el caso? ¿Quién interpreta mal lo que ve? ¿Y cómo una conclusión rápida puede poner en riesgo una relación o a toda una comunidad? La aventura conserva su pulso cuando cada descubrimiento modifica algo real, incluso en los momentos más cómicos. Conviene detenerse en Walt Disney Animation Studios porque se trata del estudio detrás de una secuela que retoma uno de sus universos contemporáneos más flexibles. No es un detalle que exista por separado del resto del relato. Su lugar dentro de la secuela puede aclarar el desafío de equilibrar aventura familiar, detalle visual, humor y una idea social que no se vuelva sermón. Eso devuelve la atención a lo esencial. ¿Qué hecho altera el caso? ¿Quién interpreta mal lo que ve? ¿Y cómo una conclusión rápida puede poner en riesgo una relación o a toda una comunidad? La aventura conserva su pulso cuando cada descubrimiento modifica algo real, incluso en los momentos más cómicos. Conviene detenerse en el estreno de 2025, porque se trata del momento en que la continuación llegó después de varios años de espera
desde la primera película. No es un detalle que exista por separado del resto del relato. Su lugar dentro de la secuela puede aclarar la necesidad de justificar la distancia temporal con un conflicto que no parezca una simple repetición del caso anterior. Eso devuelve la atención a lo esencial. ¿Qué hecho altera el caso? ¿Quién interpreta mal lo que ve y cómo una conclusión rápida puede poner en riesgo una relación o a toda una comunidad? La aventura conserva su pulso cuando cada descubrimiento modifica algo real, incluso en los momentos más cómicos. Conviene detenerse en la memoria de la primera zootopia porque se trata del antecedente de una investigación que destapó un miedo fabricado y puso a Judy y Nick frente a sus propias ideas. No es un detalle que exista por separado del resto del relato. Su lugar dentro de la secuela puede aclarar el punto de partida que vuelve más exigente el nuevo caso, porque los personajes ya no pueden aprender exactamente la misma lección. Eso devuelve la atención a lo esencial. ¿Qué hecho altera el caso? ¿Quién interpreta mal lo que ve? ¿Y cómo una conclusión rápida puede poner en riesgo una relación o a toda una comunidad? La aventura conserva su pulso cuando cada descubrimiento modifica algo real, incluso en los momentos más cómicos. Conviene detenerse en el entrenamiento de Judy y Nick, porque se trata de la relación profesional que la premisa presenta sometida a presión durante la investigación. No es un detalle que exista por separado del resto del relato. Su lugar dentro de la secuela puede aclarar la diferencia entre colaborar cuando todo sale bien y confiar cuando una pista incomoda a ambos. Eso devuelve la atención a lo esencial. ¿Qué hecho altera el caso? ¿Quién interpreta mal lo que ve? ¿Y cómo una conclusión rápida puede poner en riesgo una relación o a toda una comunidad? La aventura conserva su pulso cuando cada descubrimiento modifica algo real, incluso en los momentos más cómicos. Conviene detenerse en las zonas nuevas de la ciudad, porque se trata de los espacios inéditos que la aventura promete recorrer más allá de las áreas ya familiares. No es un detalle que exista por separado del resto del relato. Su lugar dentro de la secuela puede aclarar la posibilidad de revelar que una ciudad aparentemente unida contiene ritmos, reglas y perspectivas que no se ven desde el centro. Eso devuelve la atención a lo esencial. ¿Qué hecho altera el caso? ¿Quién interpreta mal lo que ve? ¿Y cómo una conclusión rápida puede poner en riesgo una relación o a toda una comunidad? La aventura conserva su pulso cuando cada descubrimiento modifica algo real, incluso en los momentos más cómicos. Conviene detenerse en la animación porque se trata de un medio que permite que cada especie tenga tamaño, movimiento, textura y forma de ocupar el espacio. No es un detalle que exista por separado del resto del relato. Su lugar dentro de la secuela puede aclarar la manera en que el diseño puede contar algo antes de que un personaje explique lo que siente. Eso devuelve la atención a lo esencial. ¿Qué hecho altera el caso? ¿Quién interpreta mal lo que ve? ¿Y cómo una conclusión rápida puede poner en riesgo una relación o a toda una comunidad? La aventura conserva su pulso cuando cada descubrimiento modifica algo real, incluso en los momentos más cómicos. Conviene detenerse en el humor de compañeros porque se trata de la fricción natural entre una coneja metódica y un zorro que lee el ambiente con rapidez. No es un detalle que exista por separado del resto del relato. Su lugar dentro de la secuela puede aclarar la utilidad dramática de la comedia cuando alivia una persecución y, al mismo tiempo, revela una diferencia verdadera entre los protagonistas. Eso devuelve la atención a lo esencial. ¿Qué hecho altera el caso? ¿Quién interpreta mal lo que ve? ¿Y cómo una conclusión rápida puede poner en riesgo una relación o a toda una comunidad? La aventura conserva su pulso cuando cada descubrimiento modifica algo real, incluso en los momentos más cómicos. Conviene detenerse en la investigación porque se trata de una estructura que obliga a formular preguntas, comprobar indicios y corregir conclusiones apresuradas.
no es un detalle que exista por separado del resto del relato. Su lugar dentro de la secuela puede aclarar una herramienta especialmente adecuada para un mundo que habla de prejuicios, porque investigar bien exige no convertir una impresión en sentencia. Eso devuelve la atención a lo esencial. ¿Qué hecho altera el caso? ¿Quién interpreta mal lo que ve? ¿Y cómo una conclusión rápida puede poner en riesgo una relación o a toda una comunidad? La aventura conserva su pulso cuando cada descubrimiento modifica algo real, incluso en los momentos más cómicos. Conviene detenerse en la confianza porque se trata del recurso emocional que Judy y Nick deben cuidar mientras el caso los empuja hacia decisiones difíciles. No es un detalle que exista por separado del resto del relato. Su lugar dentro de la secuela puede aclarar el hecho de que confiar no equivale a ignorar los riesgos, sino a hablar con claridad antes de dejar que la sospecha ocupe todo el espacio. Eso devuelve la atención a lo esencial. ¿Qué hecho altera el caso? ¿Quién interpreta mal lo que ve? ¿Y cómo una conclusión rápida puede poner en riesgo una relación o a toda una comunidad? La aventura conserva su pulso cuando cada descubrimiento modifica algo real, incluso en los momentos más cómicos. Conviene detenerse en la diferencia de especies, porque se trata de la base visual y social de una ciudad donde cada habitante trae necesidades y capacidades distintas. No es un detalle que exista por separado del resto del relato. Su lugar dentro de la secuela puede aclarar la oportunidad de mostrar diversidad como una realidad práctica, no como un eslogan repetido. Eso devuelve la atención a lo esencial. ¿Qué hecho altera el caso? ¿Quién interpreta mal lo que ve? ¿Y cómo una conclusión rápida puede poner en riesgo una relación o a toda una comunidad? La aventura conserva su pulso cuando cada descubrimiento modifica algo real, incluso en los momentos más cómicos. Conviene detenerse en la figura de la serpiente, porque se trata de un animal cuya presencia cambia el imaginario de una ciudad conocida por su población mamífera. No es un detalle que exista por separado del resto del relato. Su lugar dentro de la secuela puede aclarar la fuerza de un símbolo que puede despertar temores rápidos y obligar a los personajes a distinguir entre imagen, rumor y verdad. Eso devuelve la atención a lo esencial. ¿Qué hecho altera el caso? ¿Quién interpreta mal lo que ve? ¿Y cómo una conclusión rápida puede poner en riesgo una relación o a toda una comunidad? La aventura conserva su pulso cuando cada descubrimiento modifica algo real, incluso en los momentos más cómicos. Conviene detenerse en la música de Michael Giacchino, porque se trata del regreso del compositor asociado con la identidad sonora de la primera película. No es un detalle que exista por separado del resto del relato. Su lugar dentro de la secuela puede aclarar la manera en que una banda sonora puede devolvernos a la ciudad sin impedir que el nuevo misterio encuentre su propio pulso. Eso devuelve la atención a lo esencial. ¿Qué hecho altera el caso? ¿Quién interpreta mal lo que ve? ¿Y cómo una conclusión rápida puede poner en riesgo una relación o a toda una comunidad? La aventura conserva su pulso cuando cada descubrimiento modifica algo real, incluso en los momentos más cómicos. Conviene detenerse en la secuela porque se trata de una forma narrativa que carga con recuerdos afectivos, expectativas comerciales y comparaciones inevitables. No es un detalle que exista por separado del resto del relato. Su lugar dentro de la secuela puede aclarar la obligación de ampliar el mundo desde una necesidad dramática y no solamente desde la nostalgia. Eso devuelve la atención a lo esencial. ¿Qué hecho altera el caso? ¿Quién interpreta mal lo que ve? ¿Y cómo una conclusión rápida puede poner en riesgo una relación o a toda una comunidad? La aventura conserva su pulso cuando cada descubrimiento modifica algo real, incluso en los momentos más cómicos. Conviene detenerse en la aventura familiar porque se trata de un relato pensado para que distintas edades puedan seguir la acción y encontrar algo propio en los personajes.
No es un detalle que exista por separado del resto del relato. Su lugar dentro de la secuela puede aclarar la posibilidad de tratar una idea compleja con claridad, imágenes concretas y consecuencias que se entienden sin cinismo. Eso devuelve la atención a lo esencial. ¿Qué hecho altera el caso? ¿Quién interpreta mal lo que ve? ¿Y cómo una conclusión rápida puede poner en riesgo una relación o a toda una comunidad? La aventura conserva su pulso cuando cada descubrimiento modifica algo real, incluso en los momentos más cómicos. Conviene detenerse en el conflicto institucional porque se trata de la presión que surge cuando una ciudad debe responder a una absencia que altera sus hábitos. No es un detalle que exista por separado del resto del relato. Su lugar dentro de la secuela puede aclarar la pregunta por las reglas. ¿A quién protegen? ¿A quién dejan fuera? ¿Y quién tiene permiso de cuestionarlas? Eso devuelve la atención a lo esencial. ¿Qué hecho altera el caso? ¿Quién interpreta mal lo que ve? ¿Y cómo una conclusión rápida puede poner en riesgo una relación o a toda una comunidad? La aventura conserva su pulso cuando cada descubrimiento modifica algo real, incluso en los momentos más cómicos. Conviene detenerse en el ritmo, porque se trata de la alternancia entre pista, desplazamiento, conversación y descubrimiento que una historia de detectives necesita. No es un detalle que exista por separado del resto del relato. Su lugar dentro de la secuela puede aclarar la importancia de que cada escena cambie algo en el caso o en la relación entre los agentes. Eso devuelve la atención a lo esencial. ¿Qué hecho altera el caso? ¿Quién interpreta mal lo que ve? ¿Y cómo una conclusión rápida puede poner en riesgo una relación o a toda una comunidad? La aventura conserva su pulso cuando cada descubrimiento modifica algo real, incluso en los momentos más cómicos. Conviene detenerse en la curiosidad porque se trata de la cualidad que empuja a Judy a avanzar y que Nick aprende a convertir en responsabilidad. No es un detalle que exista por separado del resto del relato. Su lugar dentro de la secuela puede aclarar la diferencia entre buscar una respuesta para confirmar una idea y buscarla para aceptar que una idea puede estar equivocada. Eso devuelve la atención a lo esencial. ¿Qué hecho altera el caso? ¿Quién interpreta mal lo que ve? ¿Y cómo una conclusión rápida puede poner en riesgo una relación o a toda una comunidad? La aventura conserva su pulso cuando cada descubrimiento modifica algo real, incluso en los momentos más cómicos. Conviene detenerse en el miedo, porque se trata de una reacción rápida que el mundo de Zootopia conoce bien y que el nuevo caso puede volver a activar. No es un detalle que exista por separado del resto del relato. Su lugar dentro de la secuela puede aclarar el riesgo de que una emoción útil para sobrevivir se convierta en una excusa para dejar de pensar. Eso devuelve la atención a lo esencial. ¿Qué hecho altera el caso? ¿Quién interpreta mal lo que ve? ¿Y cómo una conclusión rápida puede poner en riesgo una relación o a toda una comunidad? La aventura conserva su pulso cuando cada descubrimiento modifica algo real, incluso en los momentos más cómicos. Conviene detenerse en la amistad porque se trata del vínculo que sostiene a los dos agentes cuando su trabajo les exige honestidad y paciencia. No es un detalle que exista por separado del resto del relato. Su lugar dentro de la secuela puede aclarar la madurez de una relación que puede discutir sin transformar cada desacuerdo en una ruptura definitiva. Eso devuelve la atención a lo esencial. ¿Qué hecho altera el caso? ¿Quién interpreta mal lo que ve y cómo una conclusión rápida puede poner en riesgo una relación o a toda una comunidad? La aventura conserva su pulso cuando cada descubrimiento modifica algo real, incluso en los momentos más cómicos. Conviene detenerse en la identidad de Judy, porque se trata de la mezcla de idealismo, disciplina y ansiedad por estar a la altura de su propia promesa. No es un detalle que exista por separado del resto del relato. Su lugar dentro de la secuela puede aclarar la posibilidad de que su optimismo evolucione.
menos necesidad de demostrar y más capacidad de escuchar. Eso devuelve la atención a lo esencial. ¿Qué hecho altera el caso? ¿Quién interpreta mal lo que ve? ¿Y cómo una conclusión rápida puede poner en riesgo una relación o a toda una comunidad? La aventura conserva su pulso cuando cada descubrimiento modifica algo real, incluso en los momentos más cómicos. Conviene detenerse en la identidad de Nick porque se trata de la experiencia de alguien que aprendió a anticipar el rechazo antes de que ocurriera. No es un detalle que exista por separado del resto del relato. Su lugar dentro de la secuela puede aclarar el interés de verlo elegir entre la ironía que lo protegía y la confianza que construyó junto a Judy. Eso devuelve la atención a lo esencial. ¿Qué hecho altera el caso? ¿Quién interpreta mal lo que ve? ¿Y cómo una conclusión rápida puede poner en riesgo una relación o a toda una comunidad? La aventura conserva su pulso cuando cada descubrimiento modifica algo real, incluso en los momentos más cómicos. Conviene detenerse en la escala de la ciudad, porque se trata de un tablero donde una noticia, una persecución o una decisión política pueden afectar a miles de habitantes. No es un detalle que exista por separado del resto del relato. Su lugar dentro de la secuela puede aclarar el contraste entre un caso íntimo de dos agentes y las consecuencias públicas que puede tener una conclusión equivocada. Eso devuelve la atención a lo esencial. ¿Qué hecho altera el caso? ¿Quién interpreta mal lo que ve? ¿Y cómo una conclusión rápida puede poner en riesgo una relación o a toda una comunidad? La aventura conserva su pulso cuando cada descubrimiento modifica algo real, incluso en los momentos más cómicos. Conviene detenerse en la promesa visual porque se trata del reencuentro con una ciudad de barrios, climas, tamaños y velocidades distintas. No es un detalle que exista por separado del resto del relato. Su lugar dentro de la secuela puede aclarar el placer de reconocer un universo conocido mientras se descubren rincones que cambian nuestra idea de cómo funciona. Eso devuelve la atención a lo esencial. ¿Qué hecho altera el caso? ¿Quién interpreta mal lo que ve? ¿Y cómo una conclusión rápida puede poner en riesgo una relación o a toda una comunidad? La aventura conserva su pulso cuando cada descubrimiento modifica algo real, incluso en los momentos más cómicos. Conviene detenerse en la voz de los nuevos personajes porque se trata de un reparto ampliado que acompaña a Judy, Nick y Gary en una etapa distinta de la historia. No es un detalle que exista por separado del resto del relato. Su lugar dentro de la secuela puede aclarar la necesidad de que cada llegada modifique una relación, una pista o una forma de mirar el conflicto. Eso devuelve la atención a lo esencial. ¿Qué hecho altera el caso? ¿Quién interpreta mal lo que ve? ¿Y cómo una conclusión rápida puede poner en riesgo una relación o a toda una comunidad? La aventura conserva su pulso cuando cada descubrimiento modifica algo real, incluso en los momentos más cómicos. Conviene detenerse en la responsabilidad porque se trata de la consecuencia inevitable de llevar una placa en una ciudad tan diversa. No es un detalle que exista por separado del resto del relato. Su lugar dentro de la secuela puede aclarar la diferencia entre aplicar una norma con rapidez y comprender el impacto humano de la manera en que se aplica. Eso devuelve la atención a lo esencial. ¿Qué hecho altera el caso? ¿Quién interpreta mal lo que ve? ¿Y cómo una conclusión rápida puede poner en riesgo una relación o a toda una comunidad? La aventura conserva su pulso cuando cada descubrimiento modifica algo real, incluso en los momentos más cómicos. Conviene detenerse en la esperanza porque se trata de la energía que atraviesa el mundo de Zootopia, incluso cuando sus habitantes se encuentran divididos. No es un detalle que exista por separado del resto del relato. Su lugar dentro de la secuela puede aclarar una esperanza útil, que no niega la dificultad sino que obliga a trabajar para que la convivencia sea más que una decoración. Eso devuelve la atención a lo esencial. ¿Qué hecho altera el caso? ¿Quién interpreta mal lo que ve?
y cómo una conclusión rápida puede poner en riesgo una relación o a toda una comunidad. La aventura conserva su pulso cuando cada descubrimiento modifica algo real, incluso en los momentos más cómicos. La escala de Zootopia permite mirar Zootopia 2 desde más de un ángulo. El dato verificable es la secuela animada de Walt Disney Animation Studios estrenada en 2025. Su peso narrativo está en la expectativa creada por el regreso a una ciudad que ya había demostrado que una fábula policíaca puede hablar de prejuicios sin renunciar al humor. Cuando esa presión entra en juego, Judy no puede limitarse a correr hacia la siguiente respuesta y Nick no puede limitarse a cubrirse con una broma. Ambos necesitan decidir qué hacen con lo que saben y con lo que todavía ignoran. Esa diferencia entre información y certeza es el motor más fértil de un misterio bien contado. La escala de Zootopia permite mirar Judy Hopps desde más de un ángulo. El dato verificable es la primera agente coneja cuya determinación abrió las puertas del Departamento de Policía de Zootopia. Su peso narrativo está en su deseo de demostrar que la confianza no se gana una vez, sino que se sostiene cada vez que una decisión tiene consecuencias. Cuando esa presión entra en juego, Judy no puede limitarse a correr hacia la siguiente respuesta y Nick no puede limitarse a cubrirse con una broma. Ambos necesitan decidir qué hacen con lo que saben y con lo que todavía ignoran. Esa diferencia entre información y certeza es el motor más fértil de un misterio bien contado. La escala de Zootopia permite mirar Nick Wilde desde más de un ángulo. El dato verificable es el zorro que pasó de sobrevivir con cinismo a llevar placa junto a Judy. Su peso narrativo está en la tensión entre el instinto de protegerse y la responsabilidad de acompañar a alguien que cree firmemente en él. Cuando esa presión entra en juego, Judy no puede limitarse a correr hacia la siguiente respuesta y Nick no puede limitarse a cubrirse con una broma. Ambos necesitan decidir qué hacen con lo que saben y con lo que todavía ignoran. Esa diferencia entre información y certeza es el motor más fértil de un misterio bien contado. La escala de Zootopia permite mirar Gary the Snake desde más de un ángulo. El dato verificable es la serpiente misteriosa que la premisa oficial sitúa en el centro del nuevo caso. Su peso narrativo está en el cambio que produce la llegada de un reptil a una metrópolis organizada durante años alrededor de mamíferos. Cuando esa presión entra en juego, Judy no puede limitarse a correr hacia la siguiente respuesta y Nick no puede limitarse a cubrirse con una broma. Ambos necesitan decidir qué hacen con lo que saben y con lo que todavía ignoran. Esa diferencia entre información y certeza es el motor más fértil de un misterio bien contado. La escala de Zootopia permite mirar la pareja Judy y Nick desde más de un ángulo. El dato verificable es dos agentes con experiencias, ritmos y formas de interpretar el peligro muy distintas. Su peso narrativo está en la idea de que una buena dupla no elimina las diferencias, sino que aprende a trabajar dentro de ellas. Cuando esa presión entra en juego, Judy no puede limitarse a correr hacia la siguiente respuesta, y Nick no puede limitarse a cubrirse con una broma. Ambos necesitan decidir qué hacen con lo que saben y con lo que todavía ignoran. Esa diferencia entre información y certeza es el motor más fértil de un misterio bien contado. La escala de Zootopia permite mirar la ciudad de Zootopia desde más de un ángulo. El dato verificable es una metrópolis construida para que especies muy distintas compartan calles, trabajos y aspiraciones. Su peso narrativo está en la fragilidad de cualquier promesa de convivencia cuando aparece alguien que el sistema no esperaba. Cuando esa presión entra en juego, Judy no puede limitarse a correr hacia la siguiente respuesta y Nick no puede limitarse a cubrirse con una broma. Ambos necesitan decidir qué hacen con lo que saben y con lo que todavía ignoran. Esa diferencia entre información y certeza es el motor más fértil de un misterio bien contado. La escala de Zootopia permite mirar el nuevo misterio desde más de un ángulo.
El dato verificable es una investigación que obliga a Judy y Nick a seguir pistas fuera de las rutas cómodas de su rutina. Su peso narrativo está en la necesidad de mirar mejor antes de decidir quién parece culpable y quién merece ser escuchado. Cuando esa presión entra en juego, Judy no puede limitarse a correr hacia la siguiente respuesta y Nick no puede limitarse a cubrirse con una broma. Ambos necesitan decidir qué hacen con lo que saben y con lo que todavía ignoran. Esa diferencia entre información y certeza es el motor más fértil de un misterio bien contado. La escala de Zootopia permite mirar el tono policial desde más de un ángulo. El dato verificable es la herencia de una historia que mezcla persecución, investigación, comedia y tensión de compañeros. Su peso narrativo está en el valor de convertir la curiosidad del espectador en una cadena clara de causa, presión, decisión y consecuencia. Cuando esa presión entra en juego, Judy no puede limitarse a correr hacia la siguiente respuesta, y Nick no puede limitarse a cubrirse con una broma. Ambos necesitan decidir qué hacen con lo que saben y con lo que todavía ignoran. Esa diferencia entre información y certeza es el motor más fértil de un misterio bien contado. La escala de Zootopia permite mirar la llegada de un reptil desde más de un ángulo. El dato verificable es un detalle de la premisa que altera de inmediato las reglas visuales y sociales conocidas de Zootopia. Su peso narrativo está en la pregunta sobre quién define las fronteras invisibles de una ciudad y por qué algunas presencias causan miedo antes de hacer nada. Cuando esa presión entra en juego, Judy no puede limitarse a correr hacia la siguiente respuesta, y Nick no puede limitarse a cubrirse con una broma. Ambos necesitan decidir qué hacen con lo que saben y con lo que todavía ignoran. Esa diferencia entre información y certeza es el motor más fértil de un misterio bien contado. La escala de Zootopia permite mirar el regreso de Ginnifer Goodwin desde más de un ángulo. El dato verificable es la voz original de Judy Hopps, ligada a la energía directa y optimista del personaje. Su peso narrativo está en la continuidad emocional que necesita una secuela cuando retoma a una protagonista tan reconocible. Cuando esa presión entra en juego, Judy no puede limitarse a correr hacia la siguiente respuesta y Nick no puede limitarse a cubrirse con una broma. Ambos necesitan decidir qué hacen con lo que saben y con lo que todavía ignoran. Esa diferencia entre información y certeza es el motor más fértil de un misterio bien contado. La escala de Zootopia permite mirar el regreso de Jason Bateman desde más de un ángulo. El dato verificable es la voz original de Nick Wilde, esencial para el humor seco y la vulnerabilidad calculada del zorro. Su peso narrativo está en la posibilidad de escuchar a Nick desde una etapa distinta, con más experiencia, pero sin borrar su antigua cautela. Cuando esa presión entra en juego, Judy no puede limitarse a correr hacia la siguiente respuesta y Nick no puede limitarse a cubrirse con una broma. Ambos necesitan decidir qué hacen con lo que saben y con lo que todavía ignoran. Esa diferencia entre información y certeza es el motor más fértil de un misterio bien contado. La escala de Zootopia permite mirar Ke-Huy-Quan desde más de un ángulo. El dato verificable es la incorporación de su voz como Gary the Snake. Su peso narrativo está en la oportunidad de presentar una figura nueva sin reducirla a una amenaza de una sola nota. Cuando esa presión entra en juego, Judy no puede limitarse a correr hacia la siguiente respuesta y Nick no puede limitarse a cubrirse con una broma. Ambos necesitan decidir qué hacen con lo que saben y con lo que todavía ignoran. Esa diferencia entre información y certeza es el motor más fértil de un misterio bien contado. La escala de Zootopia permite mirar Fortune Feimster desde más de un ángulo. El dato verificable es una de las nuevas voces anunciadas para ampliar el reparto de la secuela. Su peso narrativo está en la forma en que un elenco nuevo puede abrir espacios cómicos y sociales dentro de un mundo que el público ya conoce. Cuando esa presión entra en juego,
Judy no puede limitarse a correr hacia la siguiente respuesta y Nick no puede limitarse a cubrirse con una broma. Ambos necesitan decidir qué hacen con lo que saben y con lo que todavía ignoran. Esa diferencia entre información y certeza es el motor más fértil de un misterio bien contado. La escala de Zootopia permite mirar Quinta Brunson desde más de un ángulo. El dato verificable es una de las nuevas incorporaciones de voz anunciadas para la película. Su peso narrativo está en la importancia de que una continuación no dependa únicamente de repetir los mismos encuentros del primer relato. Cuando esa presión entra en juego, Judy no puede limitarse a correr hacia la siguiente respuesta y Nick no puede limitarse a cubrirse con una broma. Ambos necesitan decidir qué hacen con lo que saben y con lo que todavía ignoran. Esa diferencia entre información y certeza es el motor más fértil de un misterio bien contado. La escala de Zootopia permite mirar Shakira como Gazelle desde más de un ángulo. El dato verificable es el regreso de la estrella musical de Zootopia. Su peso narrativo está en el uso de una figura pública dentro de la ciudad para recordar que la cultura popular también forma parte de su identidad colectiva. Cuando esa presión entra en juego, Judy no puede limitarse a correr hacia la siguiente respuesta y Nick no puede limitarse a cubrirse con una broma. Ambos necesitan decidir qué hacen con lo que saben y con lo que todavía ignoran. Esa diferencia entre información y certeza es el motor más fértil de un misterio bien contado. La escala de Zootopia permite mirar Jared Bush desde más de un ángulo. El dato verificable es el director y guionista vinculado a la continuación, y una figura creativa central de la primera película. Su peso narrativo está en la ventaja de contar con alguien que conoce los mecanismos del mundo, pero debe encontrar una razón real para volver a ellos. Cuando esa presión entra en juego, Judy no puede limitarse a correr hacia la siguiente respuesta y Nick no puede limitarse a cubrirse con una broma. Ambos necesitan decidir qué hacen con lo que saben y con lo que todavía ignoran. Esa diferencia entre información y certeza es el motor más fértil de un misterio bien contado. La escala de Zootopia permite mirar Yvette Merino desde más de un ángulo. El dato verificable es la productora de Zootopia 2. Su peso narrativo está en el trabajo de sostener una producción de animación que debe ampliar una ciudad famosa sin convertir la escala en ruido. Cuando esa presión entra en juego, Judy no puede limitarse a correr hacia la siguiente respuesta y Nick no puede limitarse a cubrirse con una broma. Ambos necesitan decidir qué hacen con lo que saben y con lo que todavía ignoran. Esa diferencia entre información y certeza es el motor más fértil de un misterio bien contado. La escala de Zootopia permite mirar Walt Disney Animation Studios desde más de un ángulo. El dato verificable es el estudio detrás de una secuela que retoma uno de sus universos contemporáneos más flexibles. Su peso narrativo está en el desafío de equilibrar aventura familiar, detalle visual, humor y una idea social que no se vuelva sermón. Cuando esa presión entra en juego, Judy no puede limitarse a correr hacia la siguiente respuesta y Nick no puede limitarse a cubrirse con una broma. Ambos necesitan decidir qué hacen con lo que saben y con lo que todavía ignoran. Esa diferencia entre información y certeza es el motor más fértil de un misterio bien contado. La escala de Zootopia permite mirar el estreno de 2025 desde más de un ángulo. El dato verificable es el momento en que la continuación llegó después de varios años de espera desde la primera película. Su peso narrativo está en la necesidad de justificar la distancia temporal con un conflicto que no parezca una simple repetición del caso anterior. Cuando esa presión entra en juego, Judy no puede limitarse a correr hacia la siguiente respuesta y Nick no puede limitarse a cubrirse con una broma. Ambos necesitan decidir qué hacen con lo que saben y con lo que todavía ignoran. Esa diferencia entre información y certeza es el motor más fértil de un misterio bien contado.
La escala de Zootopia permite mirar la memoria de la primera Zootopia desde más de un ángulo. El dato verificable es el antecedente de una investigación que destapó un miedo fabricado y puso a Judy y Nick frente a sus propias ideas. Su peso narrativo está en el punto de partida que vuelve más exigente el nuevo caso, porque los personajes ya no pueden aprender exactamente la misma lección. Cuando esa presión entra en juego, Judy no puede limitarse a correr hacia la siguiente respuesta y Nick no puede limitarse a cubrirse con una broma. Ambos necesitan decidir qué hacen con lo que saben y con lo que todavía ignoran. Esa diferencia entre información y certeza es el motor más fértil de un misterio bien contado. La escala de Zootopia permite mirar el entrenamiento de Judy y Nick desde más de un ángulo. El dato verificable es la relación profesional que la premisa presenta sometida a presión durante la investigación. Su peso narrativo está en la diferencia entre colaborar cuando todo sale bien y confiar cuando una pista incomoda a ambos. Cuando esa presión entra en juego, Judy no puede limitarse a correr hacia la siguiente respuesta y Nick no puede limitarse a cubrirse con una broma. Ambos necesitan decidir qué hacen con lo que saben y con lo que todavía ignoran. Esa diferencia entre información y certeza es el motor más fértil de un misterio bien contado. La escala de Zootopia permite mirar las zonas nuevas de la ciudad desde más de un ángulo. El dato verificable es los espacios inéditos que la aventura promete recorrer más allá de las áreas ya familiares. Su peso narrativo está en la posibilidad de revelar que una ciudad aparentemente unida contiene ritmos, reglas y perspectivas que no se ven desde el centro. Cuando esa presión entra en juego, Judy no puede limitarse a correr hacia la siguiente respuesta y Nick no puede limitarse a cubrirse con una broma. Ambos necesitan decidir qué hacen con lo que saben y con lo que todavía ignoran. Esa diferencia entre información y certeza es el motor más fértil de un misterio bien contado. La escala de Zootopia permite mirar la animación desde más de un ángulo. El dato verificable es un medio que permite que cada especie tenga tamaño, movimiento, textura y forma de ocupar el espacio. Su peso narrativo está en la manera en que el diseño puede contar algo antes de que un personaje explique lo que siente. Cuando esa presión entra en juego, Judy no puede limitarse a correr hacia la siguiente respuesta y Nick no puede limitarse a cubrirse con una broma. Ambos necesitan decidir qué hacen con lo que saben y con lo que todavía ignoran. Esa diferencia entre información y certeza es el motor más fértil de un misterio bien contado. La escala de Zootopia permite mirar el humor de compañeros desde más de un ángulo. El dato verificable es la fricción natural entre una coneja metódica y un zorro que lee el ambiente con rapidez. Su peso narrativo está en la utilidad dramática de la comedia cuando alivia una persecución y, al mismo tiempo, revela una diferencia verdadera entre los protagonistas. Cuando esa presión entra en juego, Judy no puede limitarse a correr hacia la siguiente respuesta y Nick no puede limitarse a cubrirse con una broma. Ambos necesitan decidir qué hacen con lo que saben y con lo que todavía ignoran. Esa diferencia entre información y certeza es el motor más fértil de un misterio bien contado. La escala de Zootopia permite mirar la investigación desde más de un ángulo. El dato verificable es una estructura que obliga a formular preguntas, comprobar indicios y corregir conclusiones apresuradas. Su peso narrativo está en una herramienta especialmente adecuada para un mundo que habla de prejuicios, porque investigar bien exige no convertir una impresión en sentencia. Cuando esa presión entra en juego, Judy no puede limitarse a correr hacia la siguiente respuesta y Nick no puede limitarse a cubrirse con una broma. Ambos necesitan decidir qué hacen con lo que saben y con lo que todavía ignoran. Esa diferencia entre información y certeza es el motor más fértil de un misterio bien contado. La escala de Zootopia permite mirar la confianza desde más de un ángulo. El dato verificable
es el recurso emocional que Judy y Nick deben cuidar mientras el caso los empuja hacia decisiones difíciles. Su peso narrativo está en el hecho de que confiar no equivale a ignorar los riesgos, sino a hablar con claridad antes de dejar que la sospecha ocupe todo el espacio. Cuando esa presión entra en juego, Judy no puede limitarse a correr hacia la siguiente respuesta y Nick no puede limitarse a cubrirse con una broma. Ambos necesitan decidir qué hacen con lo que saben y con lo que todavía ignoran. Esa diferencia entre información y certeza es el motor más fértil de un misterio bien contado. La escala de Zootopia permite mirar la diferencia de especies desde más de un ángulo. El dato verificable es la base visual y social de una ciudad donde cada habitante trae necesidades y capacidades distintas. Su peso narrativo está en la oportunidad de mostrar diversidad como una realidad práctica, no como un eslogan repetido. Cuando esa presión entra en juego, Judy no puede limitarse a correr hacia la siguiente respuesta y Nick no puede limitarse a cubrirse con una broma. Ambos necesitan decidir qué hacen con lo que saben y con lo que todavía ignoran. Esa diferencia entre información y certeza es el motor más fértil de un misterio bien contado. La escala de Zootopia permite mirar la figura de la serpiente desde más de un ángulo. El dato verificable es un animal cuya presencia cambia el imaginario de una ciudad conocida por su población mamífera. Su peso narrativo está en la fuerza de un símbolo que puede despertar temores rápidos y obligar a los personajes a distinguir entre imagen, rumor y verdad. Cuando esa presión entra en juego, Judy no puede limitarse a correr hacia la siguiente respuesta y Nick no puede limitarse a cubrirse con una broma. Ambos necesitan decidir qué hacen con lo que saben y con lo que todavía ignoran. Esa diferencia entre información y certeza es el motor más fértil de un misterio bien contado. La escala de Zootopia permite mirar la música de Michael Giacchino desde más de un ángulo. El dato verificable es el regreso del compositor asociado con la identidad sonora de la primera película. Su peso narrativo está en la manera en que una banda sonora puede devolvernos a la ciudad sin impedir que el nuevo misterio encuentre su propio pulso. Cuando esa presión entra en juego, Judy no puede limitarse a correr hacia la siguiente respuesta y Nick no puede limitarse a cubrirse con una broma. Ambos necesitan decidir qué hacen con lo que saben y con lo que todavía ignoran. Esa diferencia entre información y certeza es el motor más fértil de un misterio bien contado. La escala de Zootopia permite mirar la secuela desde más de un ángulo. El dato verificable es una forma narrativa que carga con recuerdos afectivos, expectativas comerciales y comparaciones inevitables. Su peso narrativo está en la obligación de ampliar el mundo desde una necesidad dramática y no solamente desde la nostalgia. Cuando esa presión entra en juego, Judy no puede limitarse a correr hacia la siguiente respuesta y Nick no puede limitarse a cubrirse con una broma. Ambos necesitan decidir qué hacen con lo que saben y con lo que todavía ignoran. Esa diferencia entre información y certeza es el motor más fértil de un misterio bien contado. La escala de Zootopia permite mirar la aventura familiar desde más de un ángulo. El dato verificable es un relato pensado para que distintas edades puedan seguir la acción y encontrar algo propio en los personajes. Su peso narrativo está en la posibilidad de tratar una idea compleja con claridad, imágenes concretas y consecuencias que se entienden sin cinismo. Cuando esa presión entra en juego, Judy no puede limitarse a correr hacia la siguiente respuesta y Nick no puede limitarse a cubrirse con una broma. Ambos necesitan decidir qué hacen con lo que saben y con lo que todavía ignoran. Esa diferencia entre información y certeza es el motor más fértil de un misterio bien contado. La escala de Zootopia permite mirar el conflicto institucional desde más de un ángulo. El dato verificable es la presión que surge cuando una ciudad debe responder a una presencia que altera sus hábitos. Su peso narrativo está en la pregunta por las reglas.
a quién protegen, a quién dejan fuera y quién tiene permiso de cuestionarlas. Cuando esa presión entra en juego, Judy no puede limitarse a correr hacia la siguiente respuesta y Nick no puede limitarse a cubrirse con una broma. Ambos necesitan decidir qué hacen con lo que saben y con lo que todavía ignoran. Esa diferencia entre información y certeza es el motor más fértil de un misterio bien contado. La escala de Zootopia permite mirar el ritmo desde más de un ángulo. El dato verificable es la alternancia entre pista, desplazamiento, conversación y descubrimiento que una historia de detectives necesita. Su peso narrativo está en la importancia de que cada escena cambie algo en el caso o en la relación entre los agentes. Cuando esa presión entra en juego, Judy no puede limitarse a correr hacia la siguiente respuesta y Nick no puede limitarse a cubrirse con una broma. Ambos necesitan decidir qué hacen con lo que saben y con lo que todavía ignoran. Esa diferencia entre información y certeza es el motor más fértil de un misterio bien contado. La escala de Zootopia permite mirar la curiosidad desde más de un ángulo. El dato verificable es la cualidad que empuja a Judy a avanzar y que Nick aprende a convertir en responsabilidad. Su peso narrativo está en la diferencia entre buscar una respuesta para confirmar una idea y buscarla para aceptar que una idea puede estar equivocada. Cuando esa presión entra en juego, Judy no puede limitarse a correr hacia la siguiente respuesta y Nick no puede limitarse a cubrirse con una broma. Ambos necesitan decidir qué hacen con lo que saben y con lo que todavía ignoran. Esa diferencia entre información y certeza es el motor más fértil de un misterio bien contado. La escala de Zootopia permite mirar el miedo desde más de un ángulo. El dato verificable es una reacción rápida que el mundo al final, Zootopia 2 encuentra su razón de ser en esa tensión entre lo conocido y lo inesperado. Judy Hopps y Nick Wilde no regresan simplemente para repetir una persecución. Regresan porque una ciudad que se cree preparada para convivir vuelve a tener que demostrarlo cuando aparece alguien que modifica sus hábitos. La presencia de Gary the Snake, las zonas nuevas, el reparto ampliado y el regreso de voces esenciales construyen un caso que puede mirar hacia adelante sin borrar lo que hizo especial a la primera historia. La mejor forma de entrar en esta secuela es conservar la curiosidad de Judy y la prudencia aprendida de Nick. Mirar la evidencia, escuchar lo que una apariencia oculta. Entender que una pareja de agentes funciona cuando cada uno ayuda al otro a ver lo que todavía no puede ver. Esa es una promesa mucho más interesante que la nostalgia por sí sola. Volver a una ciudad querida y descubrir que todavía tiene preguntas capaces de sorprendernos. Zootopia sigue siendo una ciudad hecha de diferencias visibles. Zootopia 2 convierte esa idea en un nuevo movimiento de aventura, humor e investigación. Y si el caso logra que Judy, Nick y el público lleguen a una conclusión menos automática que la que tenían al principio, entonces el regreso habrá hecho exactamente lo que una continuación memorable debe hacer. No repetir el camino, sino abrir una puerta distinta dentro del mismo mundo.